Martillo de 400 millones de años. ¿Conoces ese dicho? ¿Todo es más grande en Texas? Bueno, tal vez debería cambiarse a todo es más viejo en Texas, porque se descubrió un martillo de 400 millones de años en el estado de la Estrella Solitaria. La historia cuenta que para que este martillo fuera tan antiguo, tenía que haber sido elaborado durante el período Ordovícico, donde la vida marina estaba prosperando. Más adelante en este período, en la Tierra, evolucionaron las primeras plantas, y también lo hizo la primera ola de artrópodos terrestres o insectos. Se necesitarían unos 100 millones de años más para que los mamíferos evolucionaran. Entonces, ¿cómo es posible que exista un martillo que data de hace más de 400 millones de años? Quizás los científicos existían desde hace mucho más tiempo del que los científicos quieren admitir. La antigua herramienta fue descubierta en la ciudad de Londres, Texas, en 1934. Se encontró incrustada dentro de una roca, igual que la leyenda de Excalibur de la historia del rey Arturo. El martillo fue analizado por investigadores del Instituto Metalúrgico de Columbia. Descubrieron que el cabezal de la herramienta estaba fabricado con un nivel de pureza de hierro que solo se puede lograr con la tecnología moderna. La cabeza del martillo se compone de 1% de azufre, 2% de cloro y 97% de hierro puro. El hierro utilizado para fabricar este objeto fue tratado de una manera que lo hacía más fuerte y puro, un proceso comúnmente usado en el siglo XX llamado metalurgia. Y mientras los científicos continuaban analizando la herramienta, encontraron anomalías en la piedra que rodeaba al martillo. La piedra parecía haberse fusionado con una especie de funda que cubría el martillo. Según los geólogos, este proceso de petrificación dura entre miles y millones de años, y debido a que este artefacto muestra signos de petrificación, han surgido varias teorías sobre los orígenes del martillo. Una de estas teorías es que existió una civilización avanzada en Texas hace mucho tiempo. Estas personas habrían sido tan avanzadas como nosotros hoy, ya que tenían la tecnología para fabricar un martillo con características modernas. Algunos incluso han sugerido que el hierro utilizado para fabricar la herramienta podría provenir de un meteoro, pero los investigadores no creen que esa sea una posibilidad real dada la composición del artefacto. Debido a que la cabeza del martillo se encontró dentro de la roca, los investigadores creen que fue incrustada en la piedra en condiciones atmosféricas diferentes a las que experimentamos ahora, o en otras palabras, creen que el proceso de incrustación se realizó en condiciones más similares a las del pasado lejano. Bien, entonces tal vez el martillo no estaba hecho de hierro espacial, pero ¿qué evidencia tienen los científicos para desacreditar la idea de que una civilización avanzada creó la herramienta? Porque sabes que eso sería muy difícil de admitir. Aunque la mayoría de los científicos afirmaron que la Tierra recién estaba cobrando vida durante el período Ordovícico, nadie sabe realmente nada sobre esta época de la historia de nuestro planeta. Por lo que sabemos, este misterioso martillo fue fabricado por una raza extinta de humanos que dominó la Tierra mucho antes que los dinosaurios. Pero, repito, esto es solo una teoría. Entonces, ¿por qué es tan famoso este martillo? El creacionista Carl Baugh afirmó que el artefacto era un descubrimiento monumental anterior al diluvio. Corrió la voz y empezó a llamar mucho la atención. Dice que el martillo es prueba de una civilización anterior al diluvio y que cuando se fabricó el martillo, la atmósfera de la Tierra era diferente y pudo haber fomentado el crecimiento de gigantes que fueron aniquilados posteriormente. El martillo se encuentra ahora en su Museo de Evidencia de la Creación, pero se le niega a las personas que se acerquen al artefacto y no ha sido datado con carbono. Antes de pasar al número 8, debo agradecer. Gracias a todos nuestros suscriptores por su apoyo. Si eres nuevo aquí, asegúrate de suscribirte y unirte a la familia de ¿Lo puedes creer? Aluminio Misterioso. En 1973 se descubrió un misterio metálico en el suelo de la Rumania comunista. Se mantuvo en secreto durante años, pero desde que volvió a ser puesto de relieve, ha causado un gran revuelo entre los entusiastas y académicos de los ovnis. No es una pieza de metal cualquiera, no se parece a nada que los arqueólogos hayan visto antes. Por un lado, es ligera como una pluma. También está plagada de abolladuras extrañas y tiene una forma peculiar. Definitivamente no era algún tipo de decoración. Algunos han sugerido que alguna vez fue parte de una máquina más grande e intrincada. El objeto mide casi 20 centímetros de largo, 12.7 centímetros de ancho y poco menos de 7.6 centímetros de grosor. Y según los funcionarios rumanos, esto se remonta a hace 250.000 años. Pero esa no es ni siquiera la parte más desconcertante. Este artefacto está compuesto por 12 tipos diferentes de metales, el 90% de los cuales es aluminio. Pero, ¿qué tiene de loco el aluminio? Bueno, el aluminio no era algo con lo que nuestros antepasados hubieran jugado, era un metal moderno.
producido en masa hace unos 200 años. Entonces, ¿cómo es que un metal con una composición tan futurista acabó en Rumania enterrado profundamente en la Tierra durante 250 000 de años? Las teorías son tan variadas como los planetas del sistema solar. Algunos creen que es evidencia de visitantes extraterrestres, una pieza de su nave espacial dejada como un indicio intrigante de su presencia. El entusiasta de los ovnis y subdirector de la Asociación Rumana de Ufólogos, George Kohal, declaró que las pruebas de laboratorio demostraron que no se trataba de un metal común y corriente. Según él, se trataba de un antiguo fragmento de un ovni, un remanente de la tecnología que está fuera de nuestro alcance. Llegó a esta conclusión después de que un análisis mostrara que la pieza de metal contiene sustancias que no se pueden combinar con la tecnología que tenemos disponible aquí en la Tierra. Pero no todos están convencidos. El historiador local Mihai Wittenberger tiene otra teoría. Cree que este metal formaba parte de un avión alemán en la Segunda Guerra Mundial, un Messerschmitt Me-262, para ser exactos. Sin duda, eso explicaría por qué se encontró a finales de los años 1970. Pero en realidad no tiene sentido cuando nos fijamos en la datación del artefacto. Rumania afirma que el artefacto tiene 250.000 años, y estos resultados fueron confirmados posteriormente por un laboratorio en Lausana, Suiza. Entonces, ¿cuál es la verdad aquí? Bueno, la verdad es que nadie lo sabe. Sé que es una respuesta decepcionante, pero así es como a veces la galleta se desmorona. El centavo vikingo. Imagina que estás caminando por la playa buscando conchas marinas. Encuentras todos los tipos diferentes y llenas tu cubo con tantas conchas que apenas puedes levantarlo. Estás a punto de regresar a casa, pero antes de girarte para irte, te miras los pies, mientras dejas que las olas los bañen por última vez. A medida que el agua se retira, notas que algo extraño sobresale de la arena frente a ti. No es una concha ni una roca. De hecho, no puedes identificar exactamente qué estás mirando. Entonces lo recoges y lavas la sustancia pegajosa que lo encierra. Y ahí es cuando te das cuenta de que es una moneda. En el otoño de 1956, Guy Melgren y su amigo Ed Runch conocieron a un extraño llamado Goddard en las costas de Maine. Guy y Ed eran arqueólogos aficionados. Estaban buscando sitios de excavación costeros, específicamente lugares con muchas conchas, cuando encontraron algo más inusual. Goddard había invitado a los hombres a buscar en la playa cercana a su propiedad en la costa, y allí, en una terraza rocosa a 2.4 metros por encima de la línea de marea alta, encontraron una gran cantidad de artefactos inesperados. Se descubrieron cuchillos, astillas de piedra y fogatas. Los hombres estaban tan emocionados por lo que habían encontrado que decidieron regresar el verano siguiente. Y fue durante su segunda visita al sitio Goddard, como lo llamaron, que descubrieron una moneda. No era una moneda que alguno de los hombres reconociera, así que le pidieron a uno de sus amigos que estaba interesado en la numismática que le echara un vistazo, y basándose en su conocimiento limitado, afirmó que la moneda era de Inglaterra y fue acuñada en el siglo XII. Nadie cuestionó la identificación del hombre, pero debían haberlo hecho porque pasaron 2 décadas y los verdaderos orígenes de la moneda permanecieron ocultos. Melgren guardó la moneda en su colección arqueológica personal y la mostró a los amigos y compañeros de la clase de su hijo. Pero en 1978, un periódico local publicó una foto de la moneda en un artículo titulado ¿Fueron los ingleses los primeros en descubrir América? Durante todos estos años, nadie pudo encontrar una explicación decente de cómo una moneda inglesa pudo atravesar el Atlántico y aparecer en las costas de Maine. Pero después de que la imagen de la moneda comenzó a circular, finalmente aterrizó en el regazo de una conocida agencia de Londres. El comerciante reconoció la moneda y, según él, no vino de Inglaterra. 2 semanas después del fallecimiento de Melgren, la reidentificación de la moneda apareció en los titulares internacionales. Era un centavo nórdico que se fabricó entre el año 1065 y el 1093. Fue la primera evidencia de que los vikingos habían hecho contacto con América del Norte cientos de años antes de que Colón navegara por el Océano Azul. Sin embargo, Melgren nunca supo esto mientras estuvo vivo. De repente, expertos de todo el mundo empezaron a examinar más de cerca los detalles de la historia de Melgren. Los vikingos procedían de la Escandinavia medieval, que estaba a 5.279 kilómetros de Maine.
pero ya habían pasado más de 60 años desde el descubrimiento inicial de la moneda y los expertos todavía estaban tratando de descubrir cómo llegó la moneda a las costas de América del Norte. El 6 de febrero de 1979, el numismático noruego Kolbjørn Square entró en el Museo Estatal de Maine, donde se exhibía la moneda. Durante más de una década trabajó como guardián del gabinete de monedas de la Universidad de Oslo. También había escrito una tesis doctoral dedicada a las monedas noruegas de la época vikinga. Entonces, es seguro decir que sabía lo que estaba haciendo. Fue el primer verdadero especialista que analizó la moneda con sus propios ojos. La antigua moneda no se encontró completamente intacta y a lo largo de los años había seguido desprendiéndose de pequeños fragmentos de sí misma. Eso significa que el tiempo corrió antes de que ya no quedara casi nada por examinar. Tenía poco menos de 1.7 centímetros de diámetro. En una cara de la moneda estaba impresa una cruz con dos líneas horizontales y por el otro lado tenía una imagen de una figura parecida a un animal, que estaba grabada de una manera bastante bárbara. La criatura tenía una garganta curva y un pelo que a Square le recordaba la melena de un caballo. Llegó a la conclusión de que la moneda era un auténtico centavo noruego, no del siglo XII, sino de la segunda mitad del siglo XI. El misterio que rodea la moneda se centró en cómo hizo su viaje desde Noruega hasta Maine. La teoría más aceptada sugiere que pudo haber viajado a través de manos de comerciantes. La moneda probablemente se originó en regiones más arriba de la costa atlántica, donde se sabe que Leif Erikson estableció un campamento de invierno. Esta teoría no le cayó bien al arqueólogo y antropólogo Edmund Carpenter. Según él, 1957 fue un año excelente para las falsificaciones vikingas y dio la casualidad de que Malmgren descubrió la moneda ese mismo año. Para él tenía más sentido que Malmgren hubiera inventado toda la narración, pero recuerda que Malmgren había asumido que la moneda era de Inglaterra hasta su muerte. Entonces, esta teoría no encaja del todo con los detalles de la historia. Se han encontrado otras monedas nórdicas por lo que no son tan raras, pero la moneda encontrada por Malmgren era diferente a las demás. En 1879, los agricultores de papas de Gresly, Noruega, descubrieron un alijo de 2.301 monedas nórdicas llamado Tesoro de Gresly. A diferencia del Tesoro de Gresly, que se ha descrito como si hubiera sido acuñado hace relativamente poco tiempo, el centavo de Maine parecía mucho más antiguo. Los grabados de la moneda también eran ligeramente diferentes de los encontrados en Gresly, lo que sugiere que no eran duplicados exactos entre sí. Esto ha hecho que muchos crean que la moneda es simplemente una versión falsa y menos resistente a las monedas vikingas originales, pero otros toman esto como evidencia de que los vikingos pudieron haber habitado América del Norte antes de lo que pensamos que fuera posible. Sin embargo, la pregunta aún persiste: ¿cómo acabó la moneda en Maine? ¿Se establecieron los vikingos en América del Norte viviendo junto a los nativos americanos antes de que llegaran los españoles? Bueno, el sitio arqueológico L'Anse aux Meadows en Canadá fue descubierto en 1960. Se trataba de un antiguo asentamiento vikingo, habitado en algún momento en el siglo XI. Ahora se considera la evidencia más antigua de europeos en América del Norte. Entonces, sin duda, los vikingos se asentaron en el continente, pero aún está el debate si la moneda es o no un verdadero centavo noruego. ¿Qué crees? Déjanos saber tu opinión en los comentarios a continuación. Los artefactos dorados de Quimbaya. Desde el comienzo de la historia registrada, los humanos han sentido fascinación por el oro. Los mayas, los aztecas y muchas otras civilizaciones tempranas veneraban el metal brillante y lo usaban para hacer brillar edificios y objetos comunes. La cultura quimbaya no fue diferente, aunque posiblemente nunca antes hayas oído hablar de ella. Entonces, cambiemos eso. La cultura quimbaya, que abarca desde el 300 al 1550 en América del Sur, es famosa por su intrincado trabajo en oro y metal. La mayoría de sus piezas de oro están elaboradas a partir de una aleación rica en cobre conocida como tumbaga, similar a las descritas por Platón en sus diálogos sobre la Atlántida. Entre estos tesoros se encuentran dos dispositivos de forma aerodinámica que se parecen más a los aviones modernos que a cualquier insecto conocido. Se cree que estos antiguos dispositivos demuestran que los quimbayas sabían cómo hacer volar las cosas. Pero, ¿eso es cierto? En 1994 se construyeron y probaron réplicas de estos artefactos dorados con resultados sorprendentes. Los modelos antiguos eran capaces de volar sin modificaciones modernas. Entonces, por supuesto, este documento ha dado lugar a debates entre los investigadores modernos. Algunos argumentan que debido a la falla de materiales de construcción y motores, a los quimbayas les hubiera sido imposible construir máquinas voladoras. La ausencia de pistas de aterrizaje para estos voladores dorados también plantea dudas.
Sin embargo, es posible que el conocimiento de los quimbayas sobre el vuelo estuviera influenciado por una civilización externa. Esta teoría encuentra apoyo en el notable comportamiento observado entre culturas remotas cuando fueron visitadas por primera vez por tecnología moderna. Por ejemplo, tribus aisladas en África y América del Sur, al encontrarse con aviones, han mostrado un cambio notable en sus creencias religiosas. Una tribu incluso construyó estatuas en forma de aviones y se alineaba a lo largo de la pista improvisada para recibir a los aviones. Desde esta perspectiva, es posible que los quimbayas fueran influenciados por una civilización antigua o incluso por visitantes extraterrestres. Los aviones dorados podrían ser una prueba de esta influencia. O, alternativamente, pueden representar una especie de insecto extinto. La práctica de los quimbayas de enterrar artefactos de oro con los muertos indica que estas obras de arte eran esenciales para la prosperidad en el más allá. Los quimbayas crearon obras de arte basadas en objetos y personas reales, sugiriendo que sus aviones dorados eran un reflejo de su comprensión del vuelo. Los volantes dorados también han planteado dudas sobre las líneas de Nazca, que algunos investigadores creen que se parecen a pistas de aterrizaje antiguas. Entonces, ¿podría ser que estas líneas sirvieran para un propósito similar al de las pistas de aterrizaje de las máquinas voladoras de los quimbaya? El conocimiento del vuelo de los quimbaya sigue siendo un misterio fascinante, con evidencia que apunta a una comprensión notable de la aerodinámica siglos antes de los tiempos modernos, pero sigue siendo tema de discusión si fueron influenciados por una civilización externa o si tenían una comprensión innata del vuelo. La cabeza de piedra de Guatemala. Hace más de medio siglo, en las densas selvas de Guatemala, surgió de la tierra una colosal cabeza de piedra. Sus rasgos eran sorprendentes. Estaban finalmente cincelados con labios finos y una nariz grande, parecida a la de un caucásico. Esto era peculiar, ya que no encajaba en el perfil de ninguna raza prehispánica de América. El descubrimiento causó revuelo, pero tan pronto como apareció, se desvaneció en la oscuridad. La historia comenzó cuando el doctor Óscar Rafael Padilla Lara, filósofo, abogado y notario, recibió una fotografía de la cabeza en 1987. La imagen fue tomada en la década de 1950 por el hacendado donde se encontró la cabeza, en algún lugar profundo de las selvas de Guatemala. La fotografía y el cuento fueron publicados en Ancient Skies, el boletín que llamó la atención del reconocido explorador y autor David Hatcher Childress, quien estaba intrigado, buscó al Dr. Padilla para obtener más detalles. El Dr. Padilla reveló que la familia Biener alguna vez poseyó el sitio donde se descubrió el monolito. Lamentablemente, cuando llegó al lugar, la cabeza de piedra había sido destruida. Entonces, ¿qué pasó? La estatua fue destruida hace más de una década por los revolucionarios y lamentablemente cuando la encontró se había convertido en un objeto para los rebeldes antigubernamentales. El vandalismo fue catastrófico y recordó a la Esfinge de Egipto, cuya nariz fue famosa por los turcos, según cabe suponer, pero en este caso el daño fue más grave. Según el doctor Padilla, los ojos, la nariz y la boca de la estatua habían desaparecido y la cabeza resultó gravemente dañada. A pesar del mal estado en que la encontró, Padilla estimó que su altura oscilaba entre 4 y 6 metros. Imagínate lo grande que pudo haber sido esta estatua alguna vez. La mayoría de las personas miden entre 1.5 a 1.8 metros de altura. Entonces, la cabeza podría haber tenido la altura de 4 personas apiladas una encima de otra. Y eso es solo contando lo que hay sobre la superficie. Mucha gente ha oído hablar de las cabezas de la isla de Pascua, pero ¿sabías que debajo de lo que se ve en la superficie, las estatuas tienen torsos? Quiero decir, mira estas estatuas. Sus cuerpos prácticamente duplican la altura de los monumentos, y si ese es el caso de las estatuas de la isla de Pascua, tal vez pueda decirse lo mismo de la cabeza de piedra de Guatemala, pero hasta que alguien investigue más a fondo, es posible que nunca sepamos la verdad. Padilla no regresó al sitio debido a conflictos armados entre fuerzas gubernamentales y facciones rebeldes. La destrucción de la cabeza hizo que la historia se desvaneciera de la memoria hasta hace unos años, cuando los realizadores del documental Revelaciones de los Mayas 2012 y más allá la revivieron. Utilizando la fotografía de la cabeza, especularon que los extraterrestres tuvieron contacto con civilizaciones antiguas. No obstante, esta sensacional afirmación solo generó un escepticismo generalizado y muchos la descartaron como un truco publicitario. Incluso se ha puesto en duda la autenticidad de un documento supuestamente escrito por el arqueólogo guatemalteco Héctor E. Magia. En el documento escribió que el monumento no presenta características de Nahuatl, Maya, Olmeca o cualquier otra civilización prehispánica. Creía que la cabeza fue creada por una civilización extraordinaria y superior, con conocimientos avanzados de los que no hay registro en la Tierra.
La fotografía de la cabeza gigante parece auténtica y el relato del Dr. Padilla parece genuino. Suponiendo que fuera real, los misterios que lo rodean permanecen. ¿De dónde vino? ¿Quién lo hizo? ¿Y por qué? La democracia. La región donde se descubrió la cabeza de piedra es conocida por las cabezas de piedra de estilo olmeca que también miran hacia el cielo. La civilización olmeca prosperó entre 1400 y 400 a.C. en las tierras bajas del Golfo de México. Sin embargo, la cabeza de piedra de la fotografía es diferente de las cabezas olmecas en estilo y características, lo que lleva a especular sobre una posible cultura desconocida. Persisten las dudas sobre la cabeza. ¿Era solo una cabeza o había un cuerpo debajo? ¿Estaba conectado con otras estructuras en el área? Desafortunadamente, la publicidad en torno a revelaciones de los mayas 2012 y más allá solo han profundizado el misterio. Pero con suerte, un futuro explorador emprenderá la búsqueda para desentrañar la verdad. Y tal vez, solo tal vez, ese futuro explorador esté viendo este video ahora mismo. Baterías antiguas. ¿Hace cuántos años se inventaron las baterías? Algunos dirían que hace unos 200 años, en 1800, por el químico y físico italiano Alessandro Volta. Pero puede que ese no sea el caso. Ahora hay evidencia que sugiere que las baterías se usaron mucho antes de que naciera Volta. En 1938, el arqueólogo alemán Wilhelm König tropezó con una peculiar vasija de barro con un tapón de asfalto en las afueras de Bagdad. Se estima que este antiguo artefacto tiene alrededor de 2000 años, lo que despertó una gran curiosidad entre arqueólogos y científicos por igual. Pero, ¿qué la diferencia de otras cerámicas? Bueno, dentro del frasco había una varilla de hierro dentro de un cilindro de cobre, lo que hizo que muchos creyeran que podría haber sido una batería antigua. König fue el primero en proponer la idea de que la jarra sirvió como una batería antigua, un concepto que era bastante exagerado, dado que la primera batería verdadera no se inventó hasta 18 siglos después, pero el diseño de la jarra sugería que podría funcionar como una batería. Décadas más tarde, el ingeniero Willard Gray llevó a cabo un experimento con una réplica de la batería de Bagdad, llenándola con jugo de uva y produciendo con éxito entre 1.5 y 2 voltios de electricidad. No era un poder innovador, pero de todos modos era una carga. Experimentos posteriores utilizando limón como electrolito lograron resultados similares. 10 frascos produjeron 4.5 voltios cuando se conectaron entre sí. Esta teoría incluso llamó la atención del popular programa Mythbusters. En un episodio controvertido, el equipo demostró el potencial de la batería de Bagdad. Aunque la evidencia indica que los frascos podrían generar electricidad, no está claro si ese era el propósito original. La datación de las tinajas también es un punto de controversia, y algunas estimaciones las sitúan alrededor del 225. Una explicación especulativa sugiere que las vasijas podrían haber sido utilizadas como parte de un truco en el templo. Una estatua de un dios conectada con cables podría provocar una pequeña descarga o un destello de luz azul como parte de una manifestación religiosa, pero no se han encontrado artefactos similares en el área, lo que plantea muchas preguntas. La explicación más creíble es que los frascos se usaban para propósitos mundanos, tal vez como contenedores de almacenamiento para pergaminos, aunque eso no es tan divertido, ¿verdad? Lamentablemente el frasco original fue saqueado durante la invasión estadounidense de Irak en 2003, lo que impidió realizar más estudios. Quizás esto realmente era solo un frasco, pero entonces, ¿cómo se explica la varilla de hierro dentro del cilindro de cobre que se encontró dentro del frasco? Desafortunadamente, hasta que el frasco vuelva a ser visible para el público, el misterio de la batería de Bagdad seguirá siendo solo eso. El mapa de Piri Reis. En 1929 se descubrió un mapa extraordinario en el Palacio Topkapi de Estambul. La mayoría de la gente cree que el mapa fue elaborado meticulosamente por el almirante y cartógrafo turco Piri Reis allá por 1513. Utilizó una mezcla de fuentes y mapas más antiguos para completarlo, pero puede que ese no sea el caso. ¿Qué pasa si el mapa fue hecho hace mucho tiempo por un cartógrafo desconocido y Reis simplemente se atribuyó el mérito? ¿Por qué alguien pensaría algo así?, te preguntarás. Bueno, es porque el mapa de Piri Reis parece representar con precisión la Antártida, siglos antes de que fuera descubierta oficialmente. Y lo que es aún más intrigante es el hecho de que la cartografía muestra el continente antes de que fuera sepultado en el hielo. Supuestamente, Reis creó el mapa solo 21 años después de que Cristóbal Colón se embarcara en su famoso viaje. Aunque solo queda un tercio del mapa, la sección conservada es sorprendentemente precisa. Delinea las costas occidentales de Europa y el norte de África, la costa brasileña y numerosas islas atlánticas como Canarias y Azores.
Incluso la mítica isla de Antigua, que alguna vez se creía que existía en el Océano Atlántico, muy al oeste de España y Portugal, aparece en el mapa. El mapa ofrece una visión notable del alcance de la exploración global durante la era posterior a Colón. Muchos estudiosos creen que Race merece el crédito por compilar un mapa que era sorprendentemente preciso para su época, basado en al menos 20 fuentes diferentes, tanto contemporáneas como más antiguas. Sin embargo, algunos han especulado que Race simplemente trazó mapas existentes que alguna vez estuvieron alojados en la antigua y legendaria Biblioteca de Alejandría. Algunos incluso han llegado a afirmar que el mapa de Race es evidencia de antiguas civilizaciones extraterrestres o continentes perdidos como la Atlántida. Esto se debe en parte a la representación en el mapa de la Antártida libre de hielo. Si bien un examen más detenido revela algunas inexactitudes evidentes, la supuesta Antártida en el mapa está situada a cientos de kilómetros al norte de su verdadera ubicación. Y el pasaje Drake, un rasgo definitorio de la costa antártica, está sospechosamente ausente. En las notas marginales, Race describe la región como de clima cálido, que contrasta marcadamente con las gélidas temperaturas de la actual costa antártica. Pero esto no ha impedido que los teóricos de la conspiración se vuelvan locos con sus suposiciones. Ya sea que haya sido elaborado por Race o simplemente se haya extraído de mapas más antiguos, tal vez de la Biblioteca de Alejandría, el mapa de Piri Reis sigue siendo un artefacto fascinante. Puede que su representación de la Antártida no sea del todo precisa, pero el mapa aún captura la imaginación de cartógrafos y otras personas curiosas. Entonces, ¿qué piensas? ¿Fue alguna vez la Antártida un lugar tropical no cubierto de hielo? ¿O simplemente Reis cometió un error al crear el mapa? Bombillas egipcias. En la cripta de un templo, debajo del templo de Hathor de Dendera, en Egipto, una misteriosa talla llamó la atención de los arqueólogos. Representaba un objeto parecido a una bombilla que recuerda a una de las primeras bombillas, y dentro del bulbo había una serpiente que se abría paso desde una flor de loto hasta una pequeña caja donde estaba arrodillado un dios. Junto a la bombilla había un pilar con dos brazos parecidos a los humanos, conectados a lo que parecía ser un cable. El pilar estaba conectado a la serpiente, así como a un babuino que sostenía dos cuchillos. Algunos han interpretado que el babuino empuñaba un cuchillo como una posible advertencia de peligro si el dispositivo no se utilizaba correctamente. Las criptas del templo, generalmente consideradas salas de almacenamiento, contenían valiosos objetos del templo, incluida una estatuilla de oro de Hathor, el dios egipcio del cielo. En una cámara, extrañas inscripciones adornaban las paredes, insinuando rituales de significado religioso que rodeaban la misteriosa bombilla. Según el autor Eric von Daniken, la serpiente podría representar un filamento, el componente esencial de una bombilla que produce luz cuando se calienta. El significado jeroglífico del pilar, o pilar de Jet como se le conoce, es estabilidad, aunque no está claro cómo se relacionaría con el aislamiento. La propia bombilla de cristal de una bombilla sirve como aislante, por lo que el pilar de Jet no habría sido necesario para esta función. Algunos creen que el cable en la imagen parece ser una representación simbólica de la barcaza solar moviéndose por el cielo, no un cable eléctrico literal. La barcaza del sol era un barco mítico que utilizaban los dioses del sol de varias religiones antiguas para explicar la salida y la puesta del sol. Entonces, ¿por qué se parece tanto a un cable de alimentación típico? El enchufe al que está conectada la bombilla está representado como una flor de loto en la inscripción, un motivo común en el arte egipcio. Algunos han sugerido que los objetos parecidos a bulbos son bulbos de loto, que simbólicamente dan a luz a Iji, el dios de la música. Sin embargo, no hay evidencia de dispositivos eléctricos en restos o textos egipcios. La construcción de enormes monumentos de piedra requirió un registro meticuloso, pero no se mencionaron los dispositivos eléctricos ni los materiales utilizados para su creación. Podría ser que las bombillas fueran tan comunes en aquel entonces que no sintieran la necesidad de dar explicaciones, pero eso es solo una especulación. Si bien algunos se aferran a la idea de una bombilla dendera, sugiriendo que los sacerdotes realizaban un ritual para producir luz durante las celebraciones de Año Nuevo, esta teoría carece de evidencia concreta. Algunas de las inscripciones dentro del templo describen un proceso vibratorio que puede tener significados más profundos, pero estas inscripciones no son una prueba concreta de que los egipcios utilizaban bombillas. Sin duda, es genial pensar en ello. El pilar de hierro de Delhi. Imagínate pasear por Delhi, India, y toparte con un pilar de hierro de 6.7 metros de altura que se encuentra tranquilamente en medio de una plaza.
A primera vista puede que no parezca tan extraordinario. Parece que podría haber sido construido recientemente, ya que no presenta erosión ni óxido. Pero cuando descubres que tiene aproximadamente 1600 años, el misterio se profundiza. Este antiguo artefacto ha provocado debates entre los arqueólogos, especialmente aquellos interesados en objetos que parecen fuera de lugar para su época, también conocidos como OO parts. Algunos artefactos fuera de lugar, como el famoso artefacto Coso, han sido desmentidos como engaños. El artefacto Coso, una bujía supuestamente encontrada en una roca de 500.000 años de antigüedad, resultó ser una bujía Champion de la década de 1920 recubierta de óxido. Pero otros, como el mecanismo de Antiquitera, una antigua computadora mecánica que data del año 100 a.C., demostraron ser genuinos y revelaron las capacidades tecnológicas avanzadas de las civilizaciones antiguas. El pilar de hierro de Ashoka de Delhi entra en esta última categoría. Puede que no sea tan antiguo como algunos de los otros artefactos de la lista actual, pero definitivamente es el único. Inicialmente promocionado por su supuesta pureza de hierro del 99.9999%, que luego se descubrió que era menor pero aún impresionante con el 98%, se pensó que el pilar era un ejemplo de técnicas de trabajo de metales perdidas o extraterrestres. No obstante, en realidad es un testimonio de la notable artesanía de los herreros indios. Elaborado con un 98% de hierro forjado puro, el pilar es una prueba de alto nivel de habilidad alcanzado por los antiguos herreros. Se habría necesitado un horno caldeado con carbón y así alcanzar las temperaturas necesarias para la soldadura de forja, un proceso en el que se martillan piezas de metal. Sorprendentemente, sin embargo, el pilar ha resistido la corrosión durante 1600 años. ¿Pero cómo es posible? Bueno, no es a través de ninguna técnica especial o medios sobrenaturales. Se debe a la formación accidental de una película protectora pasiva. Esta película es una capa de misaguita de 1/20 de milímetro de espesor, un compuesto de oxígeno, hidrógeno y hierro. Fue creada por una combinación de factores. Estos factores incluyen la ausencia de cal en los hornos, la presencia de escoria cruda y hierro no reducido, así como los ciclos de humectación y secado en el clima. La misaguita también es un compuesto sorprendente porque no se oxida. Entonces, en lugar de atribuir el pilar a antiguos astronautas o tecnología extraterrestre, podemos apreciar la gran habilidad que se necesitó para crear un pilar de hierro de 6 toneladas y 6.7 metros de alto hace siglos. Hoy en día, está rodeado por una puerta de metal, lo que impide que turistas y lugareños lo toquen, aunque es una puerta corta. Entonces, con suerte, a nadie se le ocurrirá la horrible idea de destruir la reliquia, porque parece ser más común de lo que la mayoría de la gente cree. Número 10. Cascos de cráneo. Mientras excavaban los túmulos funerarios de 2100 años en un sitio en Salango, Ecuador, entre 2014 y 2016, los arqueólogos desenterraron los esqueletos de 2 bebés que fueron enterrados con cascos hechos con cráneos de niños mayores. El antiguo complejo ritual donde fueron enterrados pertenecía a la cultura Wangala y los niños murieron alrededor del año 100 a.C. Uno murió alrededor de 18 meses y llevaba el cráneo de un niño que falleció cuando tenía entre 4 y 12 años. El otro bebé murió entre los 6 y 9 meses y tenía el cráneo de un niño entre 2 y 12 años. Quizás lo más inquietante es que los arqueólogos dijeron que los cráneos de los niños mayores probablemente todavía tenían carne cuando se colocaron en los cráneos de los bebés, ya que los huesos desnudos de estos jóvenes probablemente no se mantendrían unidos por sí solos. Un estudio que detalla los hallazgos describe los entierros de los bebés como el único caso conocido de alguien que alguna vez haya usado cráneos jóvenes como casco mortuorio. Algunas preguntas sin respuesta rodean los cascos de calaveras, pero por ahora, los investigadores teorizan que los cascos pueden haber estado destinados a proteger las almas de los bebés. Esperan acercarse al fondo del problema, analizando el ADN e isótopos de los huesos. Los niños fueron excavados junto con otros 9 individuos, varios de los cuales fueron enterrados con estatuillas, conchas y varios otros objetos pequeños. Número 9. Tumba llena de tazones de sopa. A finales de 2017, se conoció la noticia del descubrimiento de una tumba de 3100 años de antigüedad en la ciudad de Baoji, en la provincia china de Shanxi, llamada Tumba M4. En el interior había varios tazones de sopa de bronce y otros recipientes de comida cubiertos con diseños intrincados, así como los restos muy descompuestos de una persona no identificada. Uno de los artefactos más singulares es un cuenco de sopa de 4 asas cubierto con 192 pinchos y decorado con
con dragones, pájaros y bovinos. Los investigadores también encontraron 2 vasijas de vino con forma de ciervo. Todos estos elementos se consideraban ritualistas, lo que significa que se habrían utilizado en ceremonias religiosas o funerales. El equipo de arqueólogos que encontró la tumba publicó sus hallazgos, adivinando que el ocupante de la tumba probablemente tenía un estatus de élite y podría ser un jefe de alto rango o esposa de un jefe. Los investigadores explicaron que los objetos encontrados en la tumba pueden haber sido botines de guerra en honor al individuo fallecido. Se cree que la persona enterrada era de la dinastía Zhou. Cuando murieron, los Zhou estaban luchando contra los Shang y eventualmente salieron victoriosos. Algunas de las vasijas de la tumba contienen inscripciones que indican que pueden haber sido robados de los Shang y puestas en las tumbas de los Zhou. A lo largo de las excavaciones, se descubrieron al menos otras 56 tumbas cercanas. Todo esto es gracias a los trabajadores de la construcción que estaban construyendo casas en el área y encontraron algunas vasijas de bronce. Como saben, algunos de los descubrimientos más sorprendentes ocurren por accidente. Y ahora el número 8. Pero primero les quería dar un gran reconocimiento a todos por apoyar Lo Puedes Creer. No podría hacerlo sin ustedes. Y si tú eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones. Así no te perderás los próximos videos. Número 8. Entierros en Ciudad Quemada. Durante los últimos 40 años, los arqueólogos han desenterrado más de 1.200 entierros en el antiguo sitio de Sharik Sokta o Ciudad Quemada en Irán. Algunos entierros específicos que datan de hace 2.800 años se destacan de entre el resto. Uno era una tumba en forma de círculo con los restos esqueléticos de un hombre adulto, junto con 2 cráneos de perros situados sobre su cabeza y 12 cráneos humanos al otro lado de la tumba. Otro entierro contenía los huesos de un hombre de 25 a 30 años, cuya cabeza fue colocada en su lado inferior derecho con 2 dagas. Es posible que las herramientas se hayan utilizado para decapitar al hombre, que quizás fue ejecutado por cometer algún tipo de delito, según el director del proyecto, Seyed Mansour Sahadi. Estas tumbas parecen ser únicas y hasta ahora no se han encontrado otras como ellas. Plantean numerosas preguntas, entre ellas, ¿por qué estas personas fueron enterradas de la forma en que estaban y por qué están tan juntas? Sea lo que sea, los arqueólogos no tienen ni idea. La ciudad quemada se remonta a unos 5.200 años. Es uno de los sitios de la Edad del Bronce más importantes de Irán y el Medio Oriente, ya que una vez sirvió como un importante centro comercial del mundo antiguo. Se han encontrado miles de artefactos allí, y estos extraños entierros constituyen algunos de los más extraños hasta ahora. Número 7. Bestias fosilizadas. Hace entre 11 y 12 millones de años, la llanura costera de Texas estaba llena de animales enormes y exóticos, como los que se ven hoy en América del Norte, incluidos rinocerontes, antílopes con cuernos e incluso camellos. Un género de bestias parecidos a elefantes, llamadas ganfoteres, con colmillos y mandíbulas en forma de pala, también vagaba por la región. Miles de fósiles de estas criaturas del Mioceno fueron desenterrados durante la era de la Gran Depresión, entre 1939 y 1941. Cuando el gobierno de Estados Unidos puso a trabajar a hombres en la excavación y construcción por todo el lugar. Además de estos animales, también encontraron los fósiles de cocodrilo americano más antiguos registrados y restos de un pariente de perro extinto. Los científicos comenzaron a estudiar los fósiles en profundidad en los últimos años, sacándolos finalmente del almacenamiento, y han descubierto que la región alguna vez se parecía al ecosistema del Serengeti moderno en África. Un estudio de 2019 examinó los huesos encontrados en 4 sitios cerca de lo que ahora es Beeville, en Texas. Como parte de su trabajo, los investigadores regresaron a algunos de los sitios y recuperaron aún más fósiles que los trabajadores anteriores pasaron por alto mientras buscaban huesos más grandes y obvios. También hay 86 fósiles enlucidos en yeso que se encontraron en las excavaciones originales y que aún no se han estudiado. El equipo espera realizar un análisis de isótopos para ellos para determinar la dieta de los animales y obtener otros detalles sobre cómo vivían. Número 6. Estatuilla inusual. Los arqueólogos han encontrado una figura única con un tocado de plumas en un cementerio prehistórico en Novosibirsk, en Rusia. Descubierta entre varios otros artefactos, la estatua estaba hecha de un material no identificado. Parece llevar un casco de plumas, que no es típico de los artefactos encontrados en Siberia, y los investigadores están algo confundidos. ¿Son plumas o es un halo? Por ahora, están tratando de determinar los orígenes y la historia detrás de la figura. Un equipo también encontró una figura de pájaro hecha de hueso, que probablemente era un colgante o estaba cosida a la ropa, según la líder de la excavación, la doctora Natalia Vasova, quien habló con Siberian Times.
Las figuras tienen agujeros para usar como collar o cosidas a la ropa porque en ese entonces era la única forma de llevar cosas pequeñas y valiosas contigo. Describió hallazgos adicionales, que incluyen 4 estatuillas antropomórficas hechas de colmillo de mamut, piedra arenisca, nudo de abedul y un material orgánico desconocido. También están tratando de averiguar cuál era ese material. Los expertos también encontraron una figura de alce hecha de pizarra, que probablemente se usó con fines rituales. En los entierros masculinos, desenterraron hebillas de cinturón hechas de hueso y pequeñas esculturas. El sitio se remonta al menos el tercer milenio antes de Cristo, pero puede ser incluso más antiguo, con algunos artefactos que quizás datan del cuarto milenio antes de Cristo. Desenterrar el pasado del sitio está demostrando ser una tarea compleja, debido a un tsunami que arrasó el suelo hace unos 4000 años y una granja de patatas moderna que derrumbó aún más el suelo. Los arqueólogos creen que es posible que las figurillas provengan de la cultura Krotov, pero la calidad y la belleza de las figurillas son dignas de estar en un museo para que todos las disfruten. Número 5. Escultura en piedra. Mientras araba su campo en 2019, un residente de Newton Grove, en Carolina del Norte, llamado Tom Giddens, descubrió una extraña escultura de piedra con un rostro que ha dejado perplejos a los expertos. La arqueóloga Mary Beth Fitch describió el objeto afirmando: "Realmente es misterioso. No sabemos de qué periodo de tiempo es. Podría ser una obra de arte popular o podría haber sido hecho hace mucho tiempo. Está hecho de piedra arenisca, que es una piedra bastante blanda, por lo que no se necesitan herramientas especiales para tallar la piedra arenisca, lo que significa que realmente podría haber sido tallada en cualquier momento de la historia". Tom Giddens decidió quedarse con el artefacto, pero mientras lo examinaba, Mary Beth Fitch aprovechó la oportunidad para crear un modelo 3D de la escultura. Ella espera aprender más sobre el objeto a través de alguien que lo reconozca o de alguien que termine descubriendo un artefacto similar, así que mantén los ojos abiertos para cualquier información y asegúrate de compartir si sabes algo. Número 4. Doncella de hielo tatuada. Apodada la Doncella de hielo de Siberia, una momia de 2500 años cuenta la historia de una mujer que murió a los 20 años durante el siglo V a.C. Fue descubierta en 1993 en una meseta helada en las montañas de Altai, en el este de Rusia, donde fue enterrada bajo otra tumba. El entierro sobre ella fue saqueado en algún momento, pero afortunadamente la Doncella de hielo pasó desapercibida hasta que los arqueólogos la encontraron. Proviene de la cultura Pazyryk. La doncella de hielo medía 168 centímetros de altura, que era la altura de una persona promedio en su tiempo. La encontraron acostada de costado dentro de un ataúd de madera, con medias blancas, una falda blanca con rayas granates y una blusa de seda china amarilla. En una entrevista, la doctora Natalia Polosmak de la Academia de Ciencias de Rusia explicó que la blusa había sido reparada varias veces, ya que la seda era un bien escaso y preciado. El entierro de la mujer fue rodeado por 6 caballos, lo que indica que era un miembro de élite de su sociedad. Estaba tan bien conservada que sus tatuajes de ciervos y leopardos de las nieves aún eran visibles. El agua se había filtrado en la tumba y la había congelado en un bloque de hielo, manteniéndola en muy buena forma durante los muchos siglos desde su muerte. Los arqueólogos vertieron agua caliente sobre la mujer para derretir el hielo, y en el proceso su piel se oscureció. Los expertos pasaron años trabajando para restaurarla lo más cerca posible al estado en que la encontraron, para aprender más sobre su vida y muerte. Todavía no están del todo seguros de por qué murió, pero descubrieron signos de que la mujer experimentó una enfermedad repentina antes de su muerte. Las imágenes por resonancia magnética mostraron que lo más probable es que padeciera de cáncer de mama. También tenía una infección en los huesos y presentaba heridas que indicaban que se había caído. Esto probablemente podría explicar un contenedor de material encontrado en la tumba de la doncella de hielo, que los científicos creen que podría haber sido marihuana que ella usó para aliviar sus dolencias. Número 3. Grabados bíblicos en rocas. En una esquina noroeste del desierto de Negev de Israel, en el monte Karkom, cerca de la península del Sinaí en Egipto, hay una meseta árida llena de petroglifos y herramientas de piedra antiguas. Situada a 847 metros sobre el nivel del mar, la historia de la habitación humana de la meseta parece remontarse a 400.000 años. Hoy en día, el medio ambiente es duro e implacable, pero en ese entonces era más exuberante, más verde y más hospitalario en general. Sirvió como un buen punto de observación para buscar animales de caza en el bosque de abajo, una actividad que todavía se está llevando a cabo como hace 17.000 años. El profesor Emmanuel Anati, que habló con Israel Times, descubrió estos artefactos en 1954, antes de regresar allí en numerosas ocasiones a partir de 1980 para realizar excavaciones adicionales con sus colegas. En total, identificó 300 sitios del Paleolítico o Edad de Piedra Temprana en la montaña que contienen hasta 40.000 grabados rupestres
rupestres que datan de hace 7000 años. Anatí también identificó al menos 100 geoglifos que son tan grandes que solo son reconocibles desde el punto de vista aéreo. Los grabados rupestres representan animales, humanos, huellas y varias escenas, incluidas imágenes de personas con los brazos en alto en oración y escenas que a los investigadores les parecen tener connotaciones bíblicas. Algunos incluso creen que el Monte Carcom es el lugar en el que estaban pensando los escritores de la Biblia cuando hablaron del Monte Sinaí, pero esta sospecha sigue sin ser probada. Más de la mitad de las imágenes de las rocas son íbices, lo que demuestra la importancia del animal para la cultura que creó la obra de arte. Los expertos especulan que puede haber simbolizado un dios resucitado, un ciclo de la vida y muerte o fertilidad del suelo, pero no lo saben con certeza. Número 2. Cueva Chiquihuite. Los investigadores que buscaban aprender cómo era el clima antiguo en las altas montañas desérticas del centro-norte de México, en cambio, descubrieron lo que creen que es evidencia de la ocupación humana temprana, con el potencial de alterar drásticamente la narrativa histórica de las Américas. En el sitio, conocido como Cueva del Chiquihuite, el equipo encontró miles de artefactos antiguos, incluidas puntas de proyectiles, que se cree que datan de hace 30.000 años, debido a que los objetos están hechos de algún tipo de piedra caliza que no se encuentra naturalmente en la cueva. Los investigadores creen que fue transportado allí por los humanos. Si se demuestra que es cierta, la colección representaría la evidencia más antigua conocida de presencia humana en las Américas. Curiosamente, no se encontraron restos humanos o animales en el sitio. Se detectó ADN humano, pero el equipo admitió que no estaban seguros de si lo habían dejado los humanos antiguos o si alguien que trabajaba allí había contaminado accidentalmente la escena. Hoy en día, la cueva Chiquihuite está situada en un entorno demasiado hostil para que cualquiera crea razonablemente que los humanos podrían o querrían vivir allí, pero en el momento en que se crearon las supuestas herramientas de piedra, el área era mucho más verde. La llegada de los primeros habitantes a las Américas ha sido durante mucho tiempo una fuente de controversia entre los expertos, y la teoría más favorecida sostiene que la gente llegó por primera vez hace unos 13.500 años. A medida que se hacen más descubrimientos, esa fecha sigue retrocediendo, con la cueva del Chiquihuite llevando el debate a su límite hasta ahora. Algunos científicos rechazan la idea recién propuesta de que los humanos parecen haber llegado a las Américas hace 30.000 años, porque es anterior a la existencia del puente terrestre de Bering, que muchos investigadores creen que la gente solía llegar por allí en primer lugar. Una cosa sigue siendo cierta: los expertos tardan bastante en desentrañar por completo los misterios detrás de quién llegó primero a las Américas, y es posible que nunca encuentren las respuestas. Número 1. Mujer musculosa. Hace casi 6.000 años, una misteriosa mujer vivió y murió en lo que hoy es Nicaragua. Un equipo de arqueólogos encontró sus restos cerca de la costa caribeña del país hace solo unos años. Esta fue una rara sorpresa, ya que los restos humanos generalmente no permanecen intactos en la región tropical. Debido a que fue encontrada en un montículo de conchas, lo que redujo la acidez del suelo, la mujer se conservó mejor que de costumbre. Los investigadores descubrieron los restos en un lugar llamado Angie, que originalmente fue excavado en la década de 1970. Aparentemente, el equipo original había pasado por alto a la mujer, que estaba enterrada a 2.3 metros debajo de la superficie del suelo. La pusieron a descansar en un pozo ovalado poco profundo, con las rodillas dobladas hacia el estómago y los brazos en los costados. La mujer murió entre los 25 y 40 años. Era pequeña, medía poco menos de 1,50 m. Esto no solo son los restos humanos más antiguos encontrados en la parte baja de América Central, sino que algo sobre la dama se destacó para los científicos. Sus antebrazos eran extremadamente musculosos, a pesar de su pequeña estatura. Esto puede deberse al remo o a alguna actividad física, según la líder del estudio, Mirjana Roxandic. El remo es común en el área hasta el día de hoy, donde la gente suele viajar en bote. Los dientes de la mujer muestran desgaste por comer mariscos, que también es común entre los lugareños modernos. Poco se sabe sobre las culturas indígenas de la Baja Centroamérica, dada la escasez de restos humanos allí. Se necesita más investigación para determinar su identidad o cualquier cosa significativa sobre su vida o entierro. Gracias por ver el video. ¿Alguna vez has encontrado un artefacto antiguo? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.